Hábitos que transforman tu vida espiritual. Hábitos. Real y efectivamente, eso es lo que está provocando que día tras día estemos manejando consecuencias en nuestras vidas. Hábitos quizás me llamó mucho la atención cuando yo vi ese cortometraje, cuando tuve contacto con él, me reflejé en él en algunas cosas, ¿verdad? Yo normalmente tenía el hábito de camino acá, escuchar un podcast. Y últimamente tomé el hábito de escuchar un programa X de radio. Y quiero decirle que la diferencia en el resultado en el transcurso de por lo menos de la mañana, era totalmente diferente. Lo que yo hablaba, la forma en que yo pensaba, las estructuras en mi día a día, iba determinado con el hábito que yo tenía. Primero era escuchando un podcast y después comencé a tener el hábito de escuchar un programa de radio camino acá. Los hábitos son los que van a transformar nuestras vidas. ¿Y cuál es el hábito? La pregunta que tenemos que hacer en este momento, ¿cuál es el hábito que tú tienes en tu vida espiritual? Y esto nos lleva a nosotros a pensar en algo. Esto nos lleva a nosotros a pensar en algo, y es lo que sucede particularmente en mi vida, y es que el solo yo desear algo en mi vida, ella no va a cambiar. Solo con yo desear, mi vida no va a cambiar. Los hábitos sí pueden lograrlo. Los hábitos sí pueden lograrlo. Y es el primer punto, ¿verdad? Donde yo quiero que hoy nosotros nos paremos. ¿Qué tú deseas en tu vida? ¿Qué tú has estado deseando en tu vida alcanzar? En tu vida laboral, en tu vida profesional, en tu vida espiritual, en tu vida emocional. ¿Qué tú has estado deseando? Porque con solo desear, óyeme bien, con solo desear, esto no va a producir cambios, no va a producir resultados, solamente los hábitos. En pocas palabras, lo que yo hago y lo que yo tengo es el resultado de mis hábitos. Voy a repetir esto. Lo que yo hago y lo que yo tengo es el resultado de mis hábitos. Si yo tengo un par de libritas de más, ¿adivinen qué? No, yo no voy a decir adivinen qué. No. Es el resultado de mis hábitos, de lo que yo estoy ingiriendo en la mañana, con lo que yo estoy haciendo en el día, si hago ejercicio, si no hago ejercicio. Lo que yo tengo ahora mismo, cuando una persona va a una entrevista de trabajo y le hacen preguntas y esta persona no tiene la capacidad de responder a esas preguntas de forma adecuada, ¿saben qué? Eso es el resultado de sus hábitos. Aunque pareciera que no, es resultado de sus hábitos. Porque definitivamente lo que la persona se convierte, lo que la persona es, lo que la persona puede dar en un momento determinado, siempre será resultado de los hábitos. Y hoy yo quiero que veamos un hábito en particular, un hábito en el cual nosotros vamos a basarnos durante toda esta semana, conjuntamente a este tiempo de ayuno y oración. Un hábito que tiene que ver con cambiar nuestra relación con Dios, y es el hábito de la oración. El hábito de la oración. Si yo pregunto ahora aquí quiénes oran, todos van a levantar las manos. Ahora, ¿quiénes tienen la oración como un hábito? Y no quiero que nadie levante la mano ahora. ¿Quiénes tienen la oración como un hábito? Porque un hábito no solamente cambia tu comportamiento. Cuando veíamos ese corto animado, veíamos que el hábito que tenía el de la izquierda a su pantalla,
era el hábito de levantarse temprano, de planificar el día, de alimentarse saludable, de ir al gimnasio, de que cuando estaba en el trabajo se enfocaba en el trabajo, no tomaba llamadas que pudieran distraerle. Y ese hábito que él tenía no solamente lo llevaba a él a tener un tipo de comportamiento, sino que ese hábito al final ustedes vieron cómo tenía su vida. Era una vida saludable. Totalmente contrario al que estaba al lado derecho de su pantalla, que tiene un hábito totalmente contrario al del primero, y su vida fue transformada. Su cuerpo fue transformado, su salud fue transformada. ¿Todo por qué? Por un hábito. Entonces, un hábito no solo va a cambiar nuestro comportamiento, sino que un hábito va a transformar nuestras vidas. Ahora, si llevamos esto a lo espiritual, si tú y yo abrazamos el hábito de la oración, no solamente va a modificar nuestro comportamiento, sino que va a transformar nuestras vidas espirituales. Por eso hemos querido llamar el mensaje de hoy, el tema de hoy, cambiando mi relación con Dios. Dentro de la serie de hábitos que van a transformar tu vida espiritual, el de hoy es cambiando mi relación con Dios. ¿Cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo yo cambio mi relación con alguien? Algunos dirán haciendo una llamada, enviando un mensaje de texto, pidiéndole perdón por un malentendido, sirviéndole a esa persona. Hay muchas maneras de tú cambiar tu relación con alguien. ¿Cómo cambias tu relación con Dios? Daniel capítulo 6, y quiero que lo podamos leer. Daniel capítulo 6, verso 10. Días atrás, cuando estuvimos hablando acerca del profeta Daniel, ustedes recordarán que hablamos y resaltamos un hábito que Daniel tenía, que fue lo que provocó ciertamente no solo los resultados en su vida, la promoción y todo esto, sino que provocó que las demás personas, aún sus enemigos, supieran cómo atacar en un momento determinado, porque él tenía un hábito. Capítulo 6, verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Conocemos la historia de Daniel, o por lo menos muchos de los que estamos aquí conocemos la historia de Daniel. Daniel es un joven junto a otros 2 amigos de él que fueron llevados, junto a una gran cantidad de personas, fueron llevados cautivos desde Jerusalén hacia Babilonia. Y estando en esa región de ser llevados cautivos, el rey en aquel entonces selecciona o manda a seleccionar un grupo de jóvenes para que estos jóvenes pudieran servir en la corte del rey, en su corte. Dentro de estos jóvenes estaba Daniel. Y en poco tiempo, y no es el tema hoy, pero en poco tiempo Daniel comenzó a sobresalir, comenzó a brillar por encima del resto de las personas en el lugar, al punto que Daniel fue colocado por encima de todos los demás en autoridad. Dice, la Escritura lo revela de esta manera, que en Daniel había un espíritu, estamos hablando no del Espíritu Santo, sino de él como persona. Dice que Daniel tenía un espíritu superior a los demás. En un momento determinado hay una trama para provocar que Daniel caiga, porque de la única manera que los opuestos a él, los opositores a Daniel, pudieran volver a recuperar su posición delante de los ojos del rey, era si Daniel caía, si Daniel moría, si sacaban a Daniel del escenario. Y uno de ellos le dijo a Rezo: ¿sabes qué? La única manera que podemos tramar contra Daniel y podemos vencer es si lo acusamos en cuanto a su relación con su Dios. De alguna manera ellos sabían que Daniel tenía un hábito. Porque los hábitos, yo quiero que entendamos eso. Los hábitos, aunque sean personales, aunque sean privados, tarde o temprano se manifiesta
hacia afuera. Cualquier hábito que tú tengas en tu vida privada, tarde o temprano sale a relucir hacia afuera, en cualquier área de tu vida. Ellos conocían que Daniel tiene un hábito, y era el hábito de tener una buena relación con su Dios. Sabían que Daniel tiene un hábito, y era el hábito de que Daniel oraba 3 veces al día. Y esto de Daniel abrir la ventana y orar, no lo hacía para presumir, lo hacía porque dentro de ellos, como cautivos que fueron sacados desde Jerusalén, ellos abrían la ventana hacia la ciudad de Jerusalén y oraban hacia la ciudad de Jerusalén, creyendo que su Dios lo haría volver nuevamente a la ciudad de Jerusalén. 3 veces al día. Era el hábito. Y este hábito que tenía Daniel, no solamente, muchos dirán, fue lo que lo llevó a él al lugar, al foso, a ese lugar de verdad que conocemos la historia del foso de los leones, pero ese mismo hábito fue que le dio la victoria en cada área de su vida. E incluso en contra de esa conspiración, ese hábito fue lo que lo llevó a él a prevalecer. ¿De qué estamos hablando? Yo quiero invitarte que tú y yo podamos hacer el hábito de orar nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. Voy a repetir esto. Yo quiero invitarles a ustedes a que juntos, ustedes y yo, podamos hacer el hábito de la oración que sea nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. Sabemos que muchas personas cuando enfrentan una dificultad inmediatamente oran. Bueno, vamos a orar porque mira este problema que hay. Llegó un diagnóstico de salud, vamos a orar porque mira este diagnóstico que tenemos ahora. Hay problema en la familia, vamos a orar o llamamos a alguien para que ore por nosotros. Y utilizamos la oración como un último recurso porque hay muchos que si se enfrentan ante un tema económico y tienen en el banco disponible, lo único que hacen es, óyeme mi amor, pasa por el banco, haz un retiro porque mira, no esperábamos que del colegio nos llamaran, hay que hacer un pago extraordinario, ese pago no puede ser cheque, no puede ser tarjeta, tiene que ser efectivo. Por favor, detente, ve al banco, haz un retiro para que podamos hacer el pago. Pero cuando no hay dinero en el banco, no hay un amigo, una amiga a quien llamar para que nos preste el dinero, entonces ¿qué hacemos? Oramos. Oramos para que Dios provea, oramos para que Dios haga un milagro. Y de alguna manera estamos convirtiendo la oración en un último recurso. Ya no hay dinero en el banco, ya no hay amigos, ya no hay lugar donde conseguir préstamos, entonces vamos a orar. ¿Y qué si tú y yo hoy tomamos la decisión de hacer la oración como hábito, nuestra primera respuesta en lugar de nuestro último recurso? Les hablé de Daniel, ¿verdad? Que ustedes me dicen de David. No vamos a leerlo. Pero David era una persona que incluso muchos de sus salmos habla de cómo él temprano buscaba del Señor. Incluso hay uno de los salmos que dice, temprano te buscaré de madrugada. David tenía el hábito de buscar a Dios. David tenía el hábito de orar. David tenía el hábito de tener tiempo con el Señor. Incluso cada vez que venía una batalla, cada vez que venía un gran desafío, ya David siendo rey o siendo un guerrero, antes de David irse a la batalla, David consultaba a Dios, David oraba. No era que David lo desafiaban a una batalla, David salía a la batalla y en medio de la batalla y cuando estaban perdiendo se detenía y vamos a orar para que Dios nos dé la victoria. No. David, antes de ir a la batalla, David oraba y preguntaba a Dios, Dios, ¿debo de ir a la batalla? Y entonces en esa oración, en esa comunión que David tenía con el Señor, ese hábito de él orar antes de emprender una batalla, David tenía dirección de parte de Dios.
Ahí era que Dios le decía a David, sí, ve a la batalla, porque vas a ganar. O Dios le decía a David, David, no vayas. Aunque tú tengas mayor número de soldados, vas a perder. No vayas a la batalla. Y David no iba. ¿Sabe la cantidad de cosas que nos vamos a evitar, de problemas que nos evitaríamos? Si antes de entrar en una relación de noviazgo, si antes de entrar en una relación comercial, si antes de entrar en un empleo, tenemos dos ofertas. Y antes de tomar una de las ofertas, oramos al Señor y buscamos dirección de Él para saber exactamente cuál es la que nos conviene. Porque tenemos el hábito de orar primero como respuesta y no como último recurso en nuestras vidas. En una de las cartas, Pablo habla de orar sin cesar. Pablo le escribe una carta a unos hermanos en un lugar llamado Tesalónica. Y en esa carta, en el capítulo 5, vemos que Pablo les recomienda a ellos, les exhorta a ellos a orar sin cesar. Es decir, a una oración continua. Y el espíritu de esa carta, el espíritu de este mensaje de Pablo, decirle a ellos, ustedes tienen que habituarse a orar continuamente. No es que tú y yo vamos a estar como unos desconectados, como unos aliens, ¿verdad? Unos alienígenas, que vamos a estar, ¿verdad? Caminando y estamos, yo estoy orando. Y estamos, no es eso. Pero es una actitud de oración continua. Es que tú entras a un lugar, te presentan a alguien y el simple hecho de tú al conocer la persona y tú tienes que decir algo y tú simplemente decir, Señor, dame sabiduría. Tú pénsalo, Señor, dame sabiduría. Eso es oración. Eso es oración. Lamentablemente la religión nos enseña a nosotros que la oración tiene que tener un sinnúmero de elementos. Tienes que arrodillarte, todo un ritual, una ropa determinada, ponerte una cosa en la cabeza o quitártela, buscarte un elemento cualquiera que sea para tenerlo en las manos y comenzar a orar, un rezo específico, unas palabras determinadas. Cuando la oración es simplemente hablar con Dios. La oración es simplemente hablar con Dios. Y cuando hablamos de que tú y yo abracemos el hábito de orar como primera respuesta y no como último recurso, es que tú y yo podamos hablar con Dios continuamente. Sin importar la edad que tú tengas. Tú puedes tener 5 años como puedes tener 80 años y puedes hablar con Dios. En algún punto la religión nos ha enseñado que Dios es una persona distante a nosotros. Es una persona tan distante, es una persona tan santa, que tú y yo no podemos acercarnos a Él. Que tú y yo no podemos, si no tenemos las palabras adecuadas, la entonación adecuada. Hay personas que oran susurrando, porque en alguna forma, en algún lugar aprendió de que hay que orar, porque eso es parte de la solemnidad. Orar. Como si Dios sufriera de nervios. Pero hay otra corriente, ¿verdad? Que si no es gritando, no oran. Y oran gritando frenéticamente, como si Dios fuera sordo. ¿Verdad? Y todas estas cosas nos distorsionan a nosotros de lo que es la oración. ¿Y qué si te digo que si en lugar de ver a Dios como alguien distante, lo comenzamos a ver como el mismo Dios se nos ha revelado? Pablo, y la razón por la cual yo menciono mucho a Pablo, quiero decirle por qué. Otros le llaman al apóstol Pablo, San Pablo, yo le digo Pablo. La razón por la cual yo menciono mucho a Pablo es porque Pablo escribió la 2/3 parte del Nuevo Testamento.
Entonces muchas de las cartas, muchos de los consejos de Dios, mucho de la revelación del Espíritu Santo vino a través de Pablo. Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 8, él habla de los hijos de Dios, él habla de lo que tú y yo somos cuando nacemos en Dios, cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Y en el verso 15 de Romanos 8, Pablo nos dice a nosotros que tú y yo podemos decirle a Dios, papito. Yo sé que algunos dirán, ¿cómo? ¿Dónde dice eso? Y tú buscas en tu Biblia papito, busca en la referencia papito y no va a encontrar papito. No va a encontrar papito, pero él usa una palabra, dice que por el Espíritu Santo tú y yo podemos decir Abba Padre. La palabra Abba es una palabra en arameo que significa papito, papi. Es una palabra de intimidad y de cariño hacia los padres, hacia el Padre. Es maravilloso entender eso, que a Dios tú no tienes que acercártele a Él, de tener el vehículo y decir, oh soberano Dios, tú creador de los cielos y la tierra, todopoderoso, tú que eres santo, tú que habitas alrededor de querubines. No, no, no. Papá, aquí estoy yo. Así de cercano es Dios. Así está de cercano Dios a tu corazón. Recuerden que los hábitos tienen un poder. Y el resultado que vamos a manejar en nuestras vidas, el destino donde vamos a llegar, va a ser una combinación de los hábitos que hemos abrazado. Y cuando yo te digo que tú y yo podemos abrazar este hábito, el hábito de hacer la oración, nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. Lucas capítulo 5, verso 16. Y lo vamos a poner dentro de poco momento ahora en su pantalla. Lucas capítulo 5, verso 16. Nos dice esto: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿De quién está hablando? Lucas está hablando de Jesús. Lucas está describiendo lo que Jesús hacía frecuentemente. Jesús buscaba momentos, se apartaba y oraba. Oraba antes de salir a relacionarse con las multitudes. Salvo algunas excepciones, cuando el momento del pan y los peces, la multiplicación de los pan y los peces, salvo escasos momentos como ese, como Juan 11, cuando Lázaro está muerto, vemos a Jesús dando una oración, haciendo una oración pública. Pero la mayoría de los hechos que relata los evangelios de la vida de Jesús, de los milagros, de las sanidades que Jesús hacía, no vemos a Jesús orando. No vemos a Jesús orando por el ciego, no vemos a Jesús orando por el paralítico, no vemos a Jesús orando por los leprosos, no vemos a Jesús orando para liberar a los oprimidos por demonios. Simplemente Jesús decía, eres sano, tu fe te ha sanado, levántate, anda. Ese es el Jesús que vemos. ¿Pero por qué? Porque Jesús tenía un hábito, y era el hábito de la oración. Jesús, cuando estaba frente a la circunstancia, simplemente actuaba porque su vida pública era resultado de su vida privada. Y en su vida privada tenía el hábito de la oración. Dice que cuando Jesús tenía que escoger a los apóstoles que le iban a acompañar, aquellos que él iba a enviar para que colaboraran con él en la expansión del evangelio, dice que Jesús se apartó a orar. Momentos antes de Jesús ser entregado para ser llevado a la cruz, ¿qué hizo Jesús? Se apartó a orar. Vemos cómo Daniel oraba como hábito, vemos a David orando como hábitos y vemos a Jesús orando como un hábito. La pregunta es, ¿qué puede impedir que tú y yo adoptemos el hábito de orar? Para orar no tenemos que pensar ahora, bueno, yo voy a orar al Señor, tengo que buscar un espacio para orar 2 horas. Es que la gente, no, óyeme, los hábitos no se empiezan
dando grandes pasos. Me gusta lo que veo en Zacarías, no voy a citarlo tampoco, pero Zacarías habla de esos pequeños comienzos que luego se dan grandes resultados. Zacarías nos habla a nosotros en un momento en que ellos comenzaban a restaurar el templo. Zacarías habla de que no debemos de subestimar los pequeños comienzos, porque al final van a dar grandes resultados. Te quiero dar esta frase: no subestimes los pequeños comienzos, porque serán los que te llevarán a los grandes resultados. Si tú no tienes el hábito de orar, no pretendas orar por 1 hora, no pretendas ni siquiera orar por 30 minutos. ¿Sabes qué? No vas a saber qué orar. Tómate 5 minutos. 5 minutos. Te vas a dar cuenta que esos 5 minutos se van a convertir en 10 o en 15 o en 20. Porque te va a habituar a tener ese tiempo de oración, ese tiempo de hablar con Dios. Porque la oración no es un monólogo tampoco. No es que tú vas a hablar y hablar. Y de eso luego vamos a hablar nosotros también aquí hoy. Sino que va a haber momentos de espacios donde tú vas a escuchar la voz de Dios para tu vida. ¿Qué tú y yo logramos? ¿Qué podemos lograr tú y yo? ¿Qué resultados podemos obtener tú y yo cuando desarrollamos el hábito de orar? Porque yo quiero decirte esto, no es orar por orar. En el corto que vimos, el hábito que tenía esta persona es que logró salud, un buen cuerpo, rendimiento o eficiencia en su trabajo, crecimiento intelectual, porque siempre escuchaba un audiolibro camino a la oficina, por ende su intelectualidad aumentó. Esos fueron resultados que él obtuvo de ese hábito que él tenía. ¿Qué resultados tú y yo podemos obtener cuando oramos? Cuando tomamos el hábito de la oración. Uno de ellos es que tú y yo vamos a vencer el temor y la ansiedad. Cuando oramos, entramos en esa zona segura. Óyeme bien, cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo hablamos con Dios, entramos en esa zona segura donde vamos a poder vencer el temor y la ansiedad. Vencer el temor no significa que el temor va a desaparecer de nuestras vidas. Pero cuando oramos, cuando desarrollamos una comunión con Dios, nos damos cuenta que por encima del temor que tú y yo podamos tener, vamos a prevalecer. Es el mismo Dios que nos dice que toda ansiedad la podamos poner delante de Él, que le echemos delante de Él, echar toda carga, toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando tú y yo oramos, miren, yo soy consejero familiar, acompaño parejas, acompaño personas, ¿verdad? En su trayecto de vida. Yo creo en la terapia, creo en la psicología, creo en la psiquiatría. Son ciencias, talentos, herramientas que Dios ha dado al hombre para ser más eficiente en su diario vivir. Pero muchas veces cuando la persona está ansiosa, va donde el psicólogo, va donde el consejero, va donde el terapeuta, dura 1 hora y comienza a descargar todas sus cosas. Y esta persona es lo que le hace preguntas. Y le hacen preguntas y tú comienzas a responder. Y comienzas a responder. Y esta persona viene y trae cierta claridad, ciertos pasos. Y cuando se va, paga y luego le pregunta, ¿cómo te sientes? Ay, doctor, me siento mucho mejor. Yo no sé qué haría sin usted. ¿Tú te imaginas? Que tú puedas cada día tener ese hábito de ir delante de Dios. Derramar tu corazón, tus frustraciones, tus ansiedades, tus batallas delante de Él, que realmente es quien puede darte victoria, que realmente es quien puede transformar una realidad que tú puedes estar viviendo. Y tú ir delante de Él confiadamente.
¿Sabes qué? El hábito de la oración te va a ayudar a vencer el temor y la ansiedad. Cuando desarrollamos el hábito de la oración, eso también nos va a mantener conectado con Dios. Nos mantiene conectado con Dios. ¿Quiénes de nosotros hemos tenido amistades? Yo he tenido esta experiencia. Personas que son íntimos amigos míos. Tengo uno en particular que puedo decir que es mi mejor amigo. Es la persona más cercana a mí a nivel de amistad. Es mi hermano. Es más cercano que mis propios hermanos en lo natural, esta persona. Sin embargo, cuando yo he tenido el lapso de tiempo de un mes o 2 meses sin hablar con esta persona, yo me siento vacío, me siento frustrado, me siento molesto cuando no puedo hablar con él, o cuando él no me llama, o cuando no me responde mensajes, como dicen por ahí, cuando me deja en visto, como ¿verdad? Un meme que anda por ahí de Maduro, de que no me deje en azul. Cuando el tipo me deja en azul por meses. Pero cuando yo hablo con él nuevamente y nos ponemos al día y reímos y hacemos bullying, porque él y yo nos bulleamos constantemente, eso es parte de nuestra cultura de amistad. ¿Sabes qué? Nos conectamos. La oración, si primero te ayuda a vencer el temor y la ansiedad, lo segundo es que te mantiene conectado con Dios. Te mantiene conectado con Dios. Te permite desarrollar esa relación de hija, esa relación de hijo, porque Él es tu papá. Recuerda lo que dijimos ahorita, Él no es una persona distante, Él es tu papá. Él es tu padre. Lo tercero es, y vamos a avanzar, ¿verdad? Porque el tiempo va avanzando y vamos a acelerar un poco. Lo tercero es que tú y yo vamos a recibir una revelación del propósito que Él tiene para nuestras vidas. Claro, porque si no hablamos con Él, ¿cómo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a entender lo que Él tiene para nosotros? Hay personas que quieren saber lo que Dios quiere para su vida, pidiéndole a otros que oren por ellos. Ay, pastor, yo quiero que usted ore. Venga, ore por mí, porque yo quiero tomar una decisión y yo no sé lo que Dios quiere para mi vida. Ore por mí. Ora tú. Ojo, yo no le voy a negar la oración a nadie, pero ora tú, desarrolla tu relación. Queremos triangular nuestra relación con Dios. Queremos triangular nuestra relación con Dios. Voy a buscar un adolescente aquí, un adolescente, un jovencito de 20 años y algo. Aquí, ¿dónde está? ¿No hay adolescente en ese lado? Voy por acá. No, Tania, tú adoleces. Estoy siendo adolescente, no que adoleces. Por ejemplo, a un adolescente tú le preguntas cuál es su artista favorito. Y te van a mencionar, y si son de estos ya un poquito más que trascienden las fronteras, ahora es Taylor Swift, ¿verdad? Y van a decir, no, me gustan las canciones de... Y si yo te digo a ti, ¿qué tú prefieres? Mira, yo voy a viajar ahora, voy a un concierto de Taylor Swift en Orlando, y voy a poder entrar al camerino de ella y voy a conocerla. ¿Tú quieres que le diga algo de parte tuya? Ay, sí, consigo un autógrafo. Bien. Y si yo te digo a ti, óyeme, ¿tú sabes qué? Yo voy para un concierto en Orlando, voy a poder entrar al camerino, puedo llevar a una persona, me gustaría llevarte, ¿quieres ir para que seas tú que la conozca directamente y puedas hablar con ella? ¿Qué tú vas a decir? ¿Quieres simplemente el autógrafo o quieres ir y conocerle? Estoy seguro que tú vas a querer conocerle. Igualmente si fuera un político o un presidente, un estadista bien conocido, ¿verdad? Que tú admires. ¿Y por qué razón con Dios queremos triangular nuestra relación? Queremos saber el plan o el propósito de Dios para que Dios le revele a un profeta o a alguien y que esa persona me lo diga a mí. No, desarrolle el hábito de la oración. Y sabes que Dios va a traer claridad, dirección a tu vida. Quiero que entendamos eso antes de salir de este lugar. La persona que está a tu lado
es muy importante para Dios, pero no es más importante que tú. Voy a repetirte esto. La persona que está a tu lado es una persona sumamente importante. Tan importante para Dios es esa persona que está a tu lado, que si esa persona fuera única en este mundo, Dios hubiese mandado a su hijo a morir por esa persona. Pero ¿sabes qué? Esa persona no es más importante que tú. Porque cada quien es significativo para Dios. Dios quiere revelarte su propósito y sus planes para tu vida a ti mismo. Y eso tú lo logras a través de la oración. Finalmente, ¿a qué nos lleva? ¿Qué otro resultado podemos obtener de la oración? Y es que la oración nos lleva a nosotros a tener una vida sobrenatural. Nos lleva a una vida sobrenatural. ¿Por qué nos lleva a una vida sobrenatural? ¿Dónde está Luis? Luis Castillo está por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Bueno, allá es que hoy te cambiaste, tú siempre estás por acá y hoy te me fuiste por acá. Voy a testificar lo del viernes, Luis, lo que tú me comentaste. Días atrás, ustedes saben que Luis y Kirsi tienen un hijo que juega béisbol. Él está jugando, juega en una universidad en Estados Unidos, en el sur de la Florida, y está próximo a ser firmado. Un muchacho con un potencial impresionante. Pues le cuento que hace 2 meses atrás, hemos estado trabajando a ver si logramos el hábito de tener una videollamada una vez a la semana con Luis Daniel, para orar con él y todo eso. Él es pedido por él y por su papá para mantenerse enfocado en Dios, estando allá. En medio de una de esas oraciones, de esas videollamadas, estamos orando. Y mientras estamos orando, yo estoy orando por él. Señores, estamos hablando de que es una videollamada. En ese momento, le digo yo a él, óyeme bien, tú tienes que hablar con tu coach, con el coach de bateo. Porque el Señor me está mostrando en este momento que cuando tú estás haciendo el swing, hay un movimiento incorrecto que tú estás haciendo con la cadera. Ese movimiento incorrecto, puedo verlo ahora, ese movimiento incorrecto que tú estás haciendo está impidiendo mayor fortaleza, mayor empuje en el swing, y cuando tú conectas la bola, no puede, etcétera. Esa fue la oración hace 2 meses atrás. Cuando Luis Daniel vino ahora de vacaciones, el coach de bateo de él de acá, que fue, no sé si fue quien lo formó, ¿perdón? Un coach de bateo nuevo que ni siquiera lo conocía a él, cuando lo vio bateando dice, pero ven acá, espérate, tú tienes un movimiento en la cadera. Tienes que ajustar ese movimiento. Y exactamente lo que en oración el Señor le reveló 2 meses atrás, este coach de bateo hace 1 semana o 2 semanas, le dijo a él, tú tienes que cambiar porque está haciendo un movimiento en la cadera tal y cual. Eso no es Javier. Eso es lo sobrenatural que produce o que provoca la oración. Podemos entrar en esa dimensión sobrenatural. Y cuando digo que no es Javier, es que no es Javier que tiene acceso solamente a eso sobrenatural. Lo tienes tú también. Pero tenemos que desarrollar el hábito de la oración. Que la oración sea nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. Amén. Hábitos. Hábitos que van a transformar tu vida espiritual. Recuerda que un hábito no solamente modifica tu comportamiento, sino que van a transformar tu vida espiritual. Y yo estoy tan convencido, yo estoy de verdad con unas expectativas que ustedes no se imaginan. Con este tiempo de 21 días que vamos a estar iniciando en el día de mañana de ayuno y de oración. Recuerden que es de ayuno y oración, como bien decía la pastora hace un momento atrás, no es pasar hambre, no es simplemente, no, tiene que ver una intencionalidad, tiene que ver una oración, tiene que buscar una búsqueda de crecer en la comunión con el Señor. Y mis expectativas son tal porque sé que tú vas a transformar la vida de cada uno de nosotros, de lo que estemos entrando ahí, va a transformar la vida de esta casa de fe,
va a transformar, y yo sé, y va a impactar nuestra ciudad. Porque uno de los resultados de la oración es que nos lleva a una vida sobrenatural. Finalmente, ¿qué debemos hacer? Porque esta es la pregunta ahora, ¿verdad? Ya tú has escuchado. Es un hábito. Yo no te estoy poniendo a ti muchos hábitos. Hablamos de hay hábitos que son saludables para una vida espiritual, pero solamente te quiero decir que tú abraces este hábito. Ahora, ¿cómo tú lo vas a abrazar? ¿Ya escuchaste lo que ese hábito hace en tu vida? Los beneficios que produce en ti. ¿A dónde te puede llevar? Ahora, ¿qué hacer? Lo primero que yo quiero es que tú busques un espacio de tiempo y lugar. Buscar un espacio de tiempo y lugar. No vamos a ser místicos. Solemos ser místicos y poner las cosas difíciles. No, yo tengo que buscar un espacio para orar. Y está bien, tú puedes tener una habitación, que en esa habitación en que tú oras, está bien, fenomenal. Pero tú sabes qué, puede ser un sofá en la sala de tu casa, un momento que tú buscas. Puede ser hasta en tu vehículo. Tú llegas a la oficina y 5 minutos antes, o antes de salir de la oficina, tú te montas en el vehículo y puedes ser asiento de tu vehículo. No sé cuál es el lugar, pero haz el hábito de buscar un espacio, un lugar donde tú vas a tener un encuentro con Dios. Donde esos 5 minutos, 10, 15, 20 minutos es tuyo y Dios. Donde no haya niños que interrumpan, donde no existan llamadas que entren al celular, donde no existan notificaciones de Instagram o de WhatsApp, un espacio. Tú no tienes que como digo, no tienes que hacer toda una producción para esto. Un espacio de tiempo y lugar para hacer este hábito. Yo he sido como, no sé quiénes de ustedes han tenido mascota en su casa. Yo he pasado en un par de ocasiones, tenía gatos antes, ya no me gustan los gatos, pero antes tenía gatos, y gatas particularmente, y yo tuve esta experiencia varias veces. Cuando la gata estaba por parir, ustedes vean que esta gata comenzaba a buscar lugares y no era ese lugar, y se buscaba. Yo por mucho tiempo he estado así como esas gatas que están por parir y buscando espacio, ¿dónde es que van a parir? Yo he estado buscando siempre como un espacio en mi casa. Y comienzo a orar aquí, después en este lugar y este aquí. Pero ya yo he encontrado un lugar. Nada especial en la sala de mi casa. Ese es mi lugar. Ya yo tengo un espacio donde yo estoy cuadradito, donde yo me siento, donde subo los pies, donde pongo la taza del café. Tengo ese espacio de lugar. Espacio de tiempo. A una hora que el resto de la familia todavía está durmiendo. Y así nadie me interrumpe. Yo te invito a que busques un espacio de tiempo y lugar. Lo segundo, establece un plan. Establece un plan. ¿A qué te digo un plan? Un plan de oración. Tú vas a orar. Por ejemplo, Señor, aquí estoy. Y lo mismo todos los días. No, establece un plan. Hoy lunes voy a orar, por ejemplo, dando gracias al Señor. Voy a orar por esto y también voy a orar por mi familia. Los martes voy a dar gracias al Señor, voy a adorar al Señor, voy a exaltar el nombre del Señor y voy a orar por mis finanzas. Un plan. Ten una agenda. Ten un propósito. ¿Para qué? Para no caer en vanas repeticiones. El Señor habla de vanas repeticiones. Solamente si tenemos un plan no vamos a caer en vanas repeticiones. Y finalmente, manténlo simple. Mantenerlo simple. No lo compliques. Recuerda lo que dije anteriormente, es hablar con Dios. No lo complique. No piense que para orar, para tener este hábito, tiene que tener palabras especiales.
hacer un curso de oratoria, tener un posgrado, una maestría en teología, en divinidad y todas esas cosas. Manténlo simple. Es un hijo, es una hija reunida con su papá. Manténlo simple. Habla con él. Busca tu tiempo, busca tu espacio. Tenga un plan, lo que tú vas a hablar con él. Tener espacio para tú escucharle. Si tú necesitas recurso auditivo, ten una pista, una adoración para escuchar y adorar, porque quizás tú no sabes cómo hacerlo. Tú pones una adoración entonces y comienza un plan y manténlo simple. Dios quiere llevarte al cumplimiento de su propósito. Pero tus hábitos te van a acercar o te van a alejar de su voluntad. Quiero invitarte a que te pongas de pie en este momento.